Albert, puedes continuar con tu ponencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, ¿verdad? Bien. Ya. Ok, voy a tratar de ser bastante conciso porque hablar de este tema es bastante extenso realmente. Decidí nombrarlo terapia basada en evidencia, pero por ahí voy a ir acercándome a ciertos modelos, ¿no? de terapia, que ya lo van a ir notando en el curso de la ponencia. Entiendo que es algo más expositivo, así que si hubiera preguntas, igual comentarios los puedo poner en el chat y por ahí lo voy respondiendo mientras voy avanzando, ¿sí? Bien, quería empezar con algo que seguramente algunos ya lo han visto, que es muy importante. Tiene que ver con las recomendaciones desde OMS sobre las intervenciones psicológicas, ¿no? Sobre todo para implementar intervenciones, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde las intervenciones que implican grupos, ¿no? O colectivos. Y es importante esta revisión porque cuando hablamos de las propuestas de OMS hablamos de unos metaanálisis, ¿no? De muchos ensayos que se están considerando y que aquellos también que han quedado fuera. Yo les invito a revisar este manual, ¿no? Que está en internet, es gratuito, este es el link. Y bueno, hay unas cosas interesantes que no voy a extenderme tanto, pero voy a mencionar. Me interesa mucho la adaptación, ¿ok? Que es una de las cuestiones que es un problema realmente cuando trabajamos en contextos de violencia, ¿no? Y obviamente cuando pensamos en contextos de violencia hablamos sobre todo con víctimas, ¿no? Mayoritariamente mujeres, por ahí niños también. Pero recordemos que hablar de violencia implica algo bastante grande, ¿no? De hecho, OMS también plantea una taxonomía que cruza la tipología versus lo que sería la naturaleza, ¿no? Encontramos desde violencia interpersonal, violencia colectiva, ¿no? Como tipologías, o violencia contra uno mismo, ¿no? Donde estarían las autolesiones y el suicidio como tal, y así como naturaleza, que es la física, psicológica, sexual y la negligencia o abandono. Entonces, es importante considerar estos criterios, como lo voy a pasar brevemente por aquí. Y quiero rescatar dos cosas de este manual bastante interesante. La primera es que hay recomendaciones de intervenciones psicológicas uno a uno. Hago el aviso de que no solo se centra en la psicoterapia individual, ¿ya? De hecho, las recomendaciones van sobre todo en términos de intervenciones un poquito más grandes, pero también consideran las intervenciones uno a uno. Evidentemente, aquí, en el contexto de esta ponencia de lo que tiene que ser temas de violencia, interesan muchísimo ciertos diagnósticos, ¿no? Que son, digamos, recurrentes en la sintomatología que pueden presentar algunas personas en situación de víctima o de victimización, como es la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y el TEP, ¿no? Ahora también ya desde el CIE-11 el TEP complejo, pero vamos a dejarlo aquí por lo que ha sido la propuesta de este manual. Y bueno, algo que tal vez ya sabemos, pero siempre es bueno como que tener un respaldo adicional, es que regularmente las recomendaciones tienen que ver con lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Activación conductual, TCC, ¿no? Terapia de tercera generación, que básicamente hablamos de A, de DBT, de activación conductual, ¿no? Y todo lo que ustedes ya conocen. Igual para TAG, y quizás no novedad, porque ya no es una novedad, ya hace mucho tiempo en las guías clínicas también se recomienda lo que es MDR como una terapia coadyuvante, ¿no? En por ejemplo, la guía NICE está, ¿no? Las revisiones de Cochrane también sugieren este tipo de intervención. Así que digamos que también haciendo un poquito de la excepción respecto a lo que regularmente se recomienda, ¿no? Y es también bueno mencionarlo. Ok, obviamente trabajar desde, por ejemplo, una terapia de exposición prolongada y MR tienen, digamos, ejercicios distintos y que justamente las terapias basadas en evidencia la medicina basada en evidencia agrega la idea de considerar incluso las preferencias del paciente o del consultante, ¿no? Como un mecanismo adicional a tener en cuenta. Ok, bueno, ahí está, lo pueden revisar a profundidad. Eh, Quería detenerme aquí en la adaptación. Es muy importante considerando que la mayoría por no decir casi todas las intervenciones que se trabajan desde a nivel de ensayos, pues no se hacen en entornos regularmente, digamos, latinos, ¿no? Suelen ser traídos de afuera, como decirlo criollamente. Y bueno, aquí nosotros, digamos, vamos sorteando un poco lo que viene
considerando también las particularidades del contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto latinoamericano, por ejemplo, con ciertas características, sobre todo asociadas a la seguridad, que es muy importante cuando hablamos de violencia, ¿no? La inseguridad no solo como un atributo objetivo, ¿no? Sino también como una cuestión subjetiva, ¿no? La percepción de inseguridad es algo muy importante que cala bastante en lo que son las formas de intervenir, sea el modelo que sea el problema que sea, pero más aún en temas de violencia. Entonces, esta recomendación también quería comentarla rapidísimo, ¿no? Que si bien es cierto, como lo mencioné, tiene que ver con cosas, digamos, con intervenciones a diferentes escalas, no se escapa de la cuestión individual, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, algo que pasa mucho, y por ahí justo ahora que me conectaba en la última ponencia escuché este tema de la manualización, ¿no? Es muy importante considerar que probablemente la manualización tenga sentido en contextos de ensayos, pero no en una práctica individual, cotidiana, ¿no? De manera ideográfica, por así decirlo. Y esto pasa, por ejemplo, mucho o bueno, está tendiendo a pasar de repente con el tema de las metáforas, por ejemplo, ¿no? Se usan metáforas que se recomiendan en los libros, ¿no? Pero se descontextualiza muchas veces, se prioriza de repente la narración y no el sentido, ¿no? O de pronto la significancia, que es algo bastante importante más allá de la comprensión. Entonces, aquí los criterios de precisión, de comprensibilidad, de aceptabilidad y que sea relevante o importante son bastante necesarios para implementar las intervenciones. Bueno, este pequeño preámbulo, un poco para entrar ya al marco de las intervenciones en temas de violencia. Sí, si bien es cierto, la tendencia es pensar en víctimas, también es importante considerar que hay trabajo con agresores o no, que mayoritariamente son hombres, ¿ok? Que hay bastantes esfuerzos por comenzar a romper ciertos paradigmas que los voy a mencionar en un momento. Entonces, básicamente, en términos de violencia de género, pues vamos a hablar de dos grupos, ¿no? Diferenciados también, bueno, sin digamos, invisibilizar a las a otras víctimas, ¿no? Como pueden ser los niños, los adolescentes, los adultos mayores dentro de un contexto de violencia familiar, ¿no? Que también puede estar allí. Pero en este caso vamos a centrarnos básicamente en los adultos, ¿no? En los adultos, tanto mujeres como varones, ¿ok? Bien, primero que nada, en tema de mujeres, ¿no? Hay posibles contextos que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Obviamente es más probable que yo atienda casos de victimización en un contexto de trabajo público, estatal, ¿no? En un establecimiento de salud del Estado, como también le llamamos aquí, no sé si igual se denomina en otros países. Así que vamos a tener, por así decirlo, dos grandes posibilidades, ¿no? Uno, que en tu práctica cotidiana atiendas por un caso por un motivo X y que en el curso de la intervención identifiques una situación de violencia, ¿no? Independientemente del motivo. O puede ser que más sucede en la práctica pública, llega a ti un caso derivado de alguna instancia judicial, del Ministerio Público, de algún ministerio, ¿no? De resguardo, etcétera, donde vas a trabajar con una persona que ya se ha notificado la calidad de víctima. Entonces, son dos situaciones que hay que saber diferenciarlas bastante bien, porque en ambos casos, si bien es cierto, se van a trabajar ciertas cuestiones que voy a mencionar, es importante, digamos que las tareas previas son bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, al momento de identificar, no muchas personas, no muchos terapeutas nos tomamos de repente la tarea de indagar estas posibles dinámicas de violencia, de poder que puede estar viendo una persona al margen de su motivo de consulta, que en gran medida tiene que ver justamente con el malestar, ¿no? Y esta es una práctica que necesitamos implementar definitivamente, ¿no? Indagar sobre las relaciones que la persona tiene en el contexto de la familia, en el contexto de pareja, de trabajo, porque también puede darse cuestiones de violencia, acoso sexual y demás en otras circunstancias, o de repente en la misma comunidad, y que están influyendo y que básicamente la persona no lo va a considerar como parte del motivo regularmente, porque obviamente la violencia se normaliza muchísimo. Y segundo, es muy poco probable que la persona, obviamente, como no tiene una visión contextual de los efectos del malestar, eh, probablemente no lo va a considerar, ¿no? Entonces, hay muchos factores que van a hacer incluso que la misma persona considere que esa persona es el problema, ¿no? Y por ser el problema es responsable de su sintomatología, ¿no? Por así decirlo. Entonces, diferenciar estos contextos es valioso para tener tareas
identificación, de tamizaje, de prevención, de promoción, etcétera, ¿no? Bueno, son cosas que también tienen que ver con una intervención un poquito más amplia, que no voy a detenerme aquí. Otra cosa importantísima también en este marco de ir viendo evidencias es este ensayo, perdón, es este metaanálisis, no esta revisión sistemática, perdón, que hace Cochrane sobre cómo las terapias psicológicas influyen o qué tipo de efectos tienen sobre víctimas de violencia íntima de pareja, ¿no? En este contexto sobre todo, ¿no? Victimización de pareja. Y bueno, hay muchas cosas que rescatar. Bueno, una de las cosas quizás más importantes y creo que adolece muchísimo las terapias psicológicas en general es el hecho de que no hay una especie de solidez, ¿no? Normalmente se desechan muchas investigaciones o muchos ensayos porque no tienen una rigurosidad metodológica. Y eso es bastante triste porque es un esfuerzo probablemente bastante fuerte en hacer para que sea desechado porque no sigue unos criterios válidos, ¿no? Por así llamarlo. Bueno, uno de los primeros resultados, ¿no?, a destacar aquí tiene que ver con que las terapias psicológicas para casos de victimización en temas de pareja probablemente reducen, dice, la depresión o la ansiedad, ¿no? Y esto puede ser desalentador, sin embargo es importante resaltarlo. Y es que en realidad el problema de la violencia es un fenómeno que va más allá de lo psicológico. De ahí que cuando abordamos, por ejemplo, estos casos, vamos a tener que trabajar de manera interconectada con diferentes servicios, ¿no? Servicios sociales, de seguridad y demás, que van a tener que influir, obviamente, porque el contexto es mucho más apremiante en este sentido, ¿no? Así que se reduce, ¿no? Parcialmente, probablemente se reduce, ¿no? Aquí la temporalidad es muy valiosa. También otra cosa es que algo que sí es importantísimo destacar es que normalmente digamos, las terapias, ¿no? Digamos, que quedaron dentro de este filtro que hace Cochrane, eh, también muestran algunas deficiencias, ¿no? Como el trabajo de la autoeficacia, algo que sí se recomienda muchísimo, ¿no? Y que por alguna razón no se está considerando de repente con la eh, importancia necesaria, ¿no? El TEP, que de por sí es algo bastante complicado, ya tenemos un poco más digamos, de evidencia en ese sentido, con el tema de, por ejemplo, de DBTP, ¿no? Se trabaja mucho esto al tema de la reexposición en el sentido de fomentar habilidades, ¿no? Que lo vemos desde un plano, lo que llamamos un plan de seguridad conductual, que también lo voy a explicar más adelante. Y bueno, sobre los efectos perjudiciales, que también es algo que no se suele reportar, ¿no? Y en estos temas de violencia es mucho mayor la relevancia, pues hablamos de personas digamos, están sensibilizadas, ¿no? Están bastante afectadas por la experiencia que han vivido. No solo hablamos de una experiencia única, muchas veces, y por no decir casi todos los casos, tienen que ver con una historia de violencia, ¿no? De maltrato, que va desde el seno familiar hasta el tema del desarrollo en la adolescencia, probablemente en la adultez también, no solo con una pareja, sino con varias parejas. Entonces, eh, valorar efectos perjudiciales dentro de las intervenciones también es bastante importante, pero no se considera aquí. Y como lo mencioné al inicio, ¿no? Se necesitan ensayos más rigurosos. Muchos quedan fuera, ¿no? Muchos aparentemente con resultados bastante prometedores. Si ustedes revisan el informe general, hay varios ensayos que son de autores incluso, digamos, por así decirlo, importantes, ¿no? En la materia y están fuera porque no son rigurosos respecto a lo que se pide, ¿no? Y también lo que se recomienda es un enfoque centrado en trauma. ¿Ok? Entonces, un poquito de lo que hay, de lo que tenemos hasta ahora, de los retos, ¿no?, que implica esto. Y de aquí voy a desglosar algunos aspectos que son claves, ¿no? Algunos aspectos que, digamos, más allá de estas recomendaciones, también ya son cuestiones que se reflexionan, que se recomiendan, ¿no? Que buscan implementarse, solo que en el contexto de las violencias es bastante complicado realmente, ¿no? Como les mencioné, no depende solamente del psicólogo o de la terapia, ¿no? De hecho, es como una especie de recurso que complementa a otro tipo de intervenciones. Sin embargo, mientras hagamos lo mejor posible, va a ser bastante provechoso, ¿no?
Algunos aspectos, como mencionaba, son las perspectivas o enfoques que necesitan implementarse. Eh, Hace poco hubo bastante revuelo sobre las terapias con perspectiva de género. No sé si ustedes llegaron a verlas, a escucharlas. Se habló bastante de esto y creo que se sesgó, ¿no? Porque ya sea desde el punto de vista de quienes la critican como de quienes la ejercen, ¿no? Asumir una perspectiva o enfoque básicamente es como ponerte unos lentes. No significa que vas a automáticamente posicionar cualquier tipo de análisis desde ese punto de vista, porque si no, no tiene sentido que sea un enfoque o una perspectiva. Aparte, no es el único. Entonces, un enfoque o perspectiva de género, por ejemplo, nos permite visibilizar ciertas situaciones, realidades que por nuestra propia historia de aprendizaje no vamos a poder contactar de manera, digamos, inmediata o demás. Al igual que una perspectiva de interseccionalidad que tiene que ver con las diferentes atributos o propiedades que rodean a una persona y por los cuales se generan desigualdades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer de bajos recursos, de piel blanca, una de piel mestiza o negra, ¿no? Ahí ya se van generando desigualdades. Eh, Tampoco es lo mismo de repente un hombre igual, ¿no? Interseccionado por raza, por clase social, por de repente, incluso por ciertas cualidades de discapacidad, ¿no? Por la edad misma. Entonces, estos factores que interseccionan también van generando ciertas vulnerabilidades que van a propiciar ciertos riesgos y que van a requerir a veces ciertos factores de protección. Entonces, esta es la ayuda que nos dan las perspectivas o los enfoques dentro de las intervenciones, ¿no? Al igual también la interculturalidad. Y esto se asocia mucho a lo que tiene que ver con lo que mencionaba las adaptaciones, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, eh, y seguramente también en otros países de Latinoamérica, pasa bastante de que cuando los profesionales van de la ciudad al campo o al espacio cultural, les cuesta muchísimo, no, no solo, digamos, adaptar de pronto los recursos, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento una anécdota chiquita, ¿no? Algún momento cuando yo me formé en DBT, recuerdo que me tocó trabajar en una zona bastante alejada de la ciudad, que es como la parte del Ande, con mucho frío, y te das cuenta que, por ejemplo, ahí no tienes de repente lo que son ciertas recursos como electricidad que permitan que tengas una nevera o de repente algo que permita que puedas usar hielo, por ejemplo, para una especie de recurso de regulación, si es que por ahí quieres implementarlo, ¿no? Entonces, eh, a veces no porque no hay eso, no significa que no puedes usar, digamos, ese tipo de estrategia. Hay que ser bastante creativos, hay que buscar las adaptaciones, ¿no? Una de las cosas que se hacía, por ejemplo, o en todo caso lo hacía con muchos consultantes, era que pongamos botellas de agua en la calamina del techo, ¿no? En las noches, eh, y en las mañanas se ponían las sombras, porque como ustedes saben, en el Ande lo que pasa es que en la sombra hace frío, pero en el calor, perdón, donde no hay sombra hace calor durante el día y en la noche la temperatura baja muchísimo. Entonces lo que pasaba es que el agua se enfriaba tanto, pero no llegaba a helarse. Al igual que eso permitía que, por ejemplo, usando ese recurso, sin tener una refrigeradora, tengamos de repente ese tipo digamos, de estrategia, ¿no? Y así, ir adaptando muchas cosas, ¿no? Que probablemente con un poco de creatividad en términos de interculturalidad podemos adaptar muchas cosas. No solo hablo de estos recursos, también hablamos del uso de metáforas, ejercicios experienciales. eh, Hay muchas cosas, ¿no? Que ya en el propio análisis personal deseo transmitirles, ¿no? Y que lo puedan practicar. Enfoques entre adolescentes. Hay muchísimos enfoques, ¿no? Enfoques transversales que sería bueno revisarlos, que tienen bastante sentido y propósito en intervenciones psicológicas, y más son estos contextos, ¿no? Donde hay violencia. Otra cosa que también se recomienda, y como lo mencionaba hace un momento, desde lo que sería la revisión que hace Cochrane, y también desde lo que es OMS, es el cuidado informado en trauma, el enfoque centrado en trauma, ¿no? Como lo encuentran ustedes en la bibliografía. Y esto tiene mucho sentido desde muchos puntos de vista, realmente. No es bastante complejo hablar. Implica un conocimiento bastante importante de lo que es la violencia, sobre todo la de tipo interpersonal, que genera diferentes manifestaciones traumáticas, ¿no? A través de cómo se van desarrollando los vínculos.
Podemos hablar de traumas de tipo agudo, crónico, complejo, histórico, ¿no? Agudo básicamente lo que conocemos como el trauma que ocurre por, de repente, por una situación, no sé, un accidente, un desastre natural, ¿no? Algo puntual, ¿no? El crónico tiene que ver con cuando ocurren diferentes traumas, por así decirlo, episodios de tipo agudo incluso, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? El complejo tiene que ver básicamente con, muy similar al crónico, pero se centra más en la cuestión interpersonal, ¿no? De ahí que viene mucho derivado con algo que se llaman los ACEs, ¿no? Las experiencias adversas en la infancia y que también se van desarrollando a lo largo del curso de vida, ¿no? Y el histórico que tiene que ver con poblaciones o grupos históricamente, pues, vulnerados, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hablar de lugares donde ha habido violencia política, terrorismo y demás, ¿no? Entonces, implica conocimiento de violencia, implica conocimiento de trauma, implica considerar la neurobiología, el impacto del estrés, lo que se le llama el estrés tóxico, el estrés crónico, ¿no? La epigenética, cómo se altera a partir de esas experiencias. Aquí están las experiencias adversas en la infancia, que también les invito a revisar. La resiliencia como, digamos, como un estatus, como volver al status quo, ¿no? Hay una imagen que les puse y el crecimiento postraumático, que es algo que no he visto que se comenta mucho, pero que también ya se ha comenzado a generar ciertas teorías, ¿no? Cierto respaldo, en cómo, por ejemplo, algunas personas comienzan a partir de un episodio traumático o de varios, no solo se recuperan, sino que pareciera que les va mucho mejor, ¿no? Esto que vamos a tocar fondo y hay muchas señales de crecimiento postraumático, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, una de las más usuales tiene que ver con el fortalecimiento digamos, de la valía personal y también el camino hacia la espiritualidad, ¿no? Entendiendo la espiritualidad no como la religión, sino como algo que le da un sentido positivo, ¿no? Y profundo, vamos a llamarlo así, a la vida de las personas, ¿no? Entonces, es un concepto bastante interesante que también les invito a indagar, ¿no? Sobre el crecimiento postraumático, ¿ok? Otro aspecto clave tiene que ver con la seguridad conductual interdisciplinaria. Normalmente conocemos la seguridad interdisciplinaria, que tiene que ver con esto que les decía de trabajar de manera conexa con diferentes actores, con diferentes agentes de la comunidad, ¿no? Servicios sociales, policías, instituciones de cuidado, ¿no? Eso es, digamos que está más como que organizado desde un punto de vista normativo incluso, ¿no? Que se encienden ciertas alarmas y ya se moviliza todo un grupo de personas para salvaguardar o cuidar la seguridad de la víctima en este caso. Pero también es importante, y algo también que no he visto mucho que se escriba es trabajar sobre un plan de seguridad conductual, no solo centrado en crisis, ¿ok? Que es seguramente lo que nos es más familiar, sino también en la autoeficacia, porque como les mencionaba, no todas las personas o no todas las mujeres en situación de violencia están lejos de sus agresores, ¿no? O no siempre incluso, muchas veces ni siquiera hay ni siquiera una separación del hogar, ¿no? Esto parece súper extraño a veces, pero es más común de lo que pensamos. Muchas personas en situación de maltrato viven con sus agresores, ¿no? Entonces, se necesita trabajar un plan de seguridad, ¿no? Donde la persona aprenda habilidades, ¿no? Habilidades de autoeficacia, de regulación, ¿no? Que esta regulación es algo más común y sobre todo la discriminación de disparadores, ¿no? Al final les voy a presentar una propuesta de un marco contextual para identificar lo que son disparadores, ¿no? Bueno, para identificar las variables que bordean la conducta de maltrato de un agresor, pero también está dentro de los discriminativos que podrían disparar una situación de maltrato, ¿ok? Bien, bueno, aquí unos pequeños paradigmas, ¿no? Rapidísimos que tienen que ver con cómo se ha organizado, digamos, históricamente esto de la violencia de género particularmente, ¿no? Cómo pasamos de una perspectiva individual donde se primaba mucho el perfil, la psicopatología, ¿no? El origen del problema es la víctima o la persona o el agresor, ¿no? En todo caso. Luego se pasó a una perspectiva más de tipo familiar, ¿no? Donde se consideró de repente que el mal funcionamiento de los individuos tiene que ver con el mal funcionamiento del sistema familiar, ¿no? Sin embargo, esto, digamos, invisibilizaba o sesgaba los otros problemas que también ocurrían de violencia interpersonal, sobre todo violencia contra la mujer en contextos que no sean familiares. Surge la perspectiva feminista que vuelve público lo privado, ¿no? Que introduce la variable género, que rompe ya de manera más
más contundente todo esto, todas estas posibilidades de explicar la violencia hasta entonces. Y bueno, posteriormente se construyeron ya modelos de más de tipo ecológico, ¿no? Como el de Heise, como el de Ferrer y Bosch, que hablan justamente de perspectivas ecológicas, ¿no? Que, digamos, de forma bastante armoniosa, cogen las virtudes de los modelos anteriores e introducen ya cuestiones más macro, ¿no? Y a la vez que también salvaguardan las cuestiones individuales que sean pertinentes, ¿ok? Un poquito de historia también para tenerlo en cuenta. Les hablaba un poco de género también, de repente para mencionar, el género siempre hay que entenderlo como un organizador, ¿no? Construye y organiza cómo se comportan los individuos en el trabajo, cómo experimentan las emociones, cómo experimentan las relaciones de pareja, relaciones familiares, la vestimenta, etcétera, ¿no? Esto podemos tener muchos ejemplos, ¿no? De hecho, hablar de género implica organizar a veces en tres niveles, ¿no? En atributos, en roles y espacios, ¿no? Atributos como aquellas características inherentes a lo femenino y lo masculino. Los roles son como aquellas funciones que me corresponden justamente por tener estos atributos, ¿no? Por ejemplo, mi atributo femenino puede ser de repente la sumisión, el cuidado, ¿ok? Entonces mi rol sería de repente la atención, atender en un espacio que sería el espacio doméstico, el hogar, ¿no? Entonces hay un alineamiento entre atributos, roles y espacios que se van a ir replicando. Y esto es algo que nos atraviesa a todos. No, no es algo que nadie esté exento, ¿no? Al vivir en sociedad estamos atravesados por el género, como por otro tipo de fenómenos, como ya hemos mencionado en los enfoques. Así que en cada exploración, por ejemplo, de motivos de consulta, de uso de estrategias, de agudización de los problemas, están presentes también cómo el género está mediando, ¿ok? Si ustedes han visto la película Intensamente, la 2, no, bueno, yo no vi la uno, vi la 2 nada más, pero justo me llamó mucho la atención cuando se enfocaba las emociones, por ejemplo, del papá y de la mamá, de la protagonista, ¿no? Que el papá mediaba más la emoción de la ira o el enojo y la mamá la tristeza, ¿no? Y esto justamente es como se dibuja, ¿no? La experiencia de las emociones, por ejemplo, ¿no? Y también las emociones hace que las personas experimentemos de alguna u otra forma ciertas conductas adicionales, ¿no? Bajo la rumiación y demás. Entonces, es bastante interesante indagar el género como una variable que está organizando constantemente la experiencia subjetiva y también la experiencia interpersonal de cada individuo. ¿Ok? Bien, hasta aquí quiero hablar un poquito sobre intervenciones ya. Hay intervenciones tradicionales, ¿no? Digamos que están basadas en psicoeducación, en romper esquemas, en reestructurar, y están aquellas intervenciones que tienen que ver con la ciencia contextual, ¿no? Eh, que he optado por separarlas así, ¿ok? Por esta ponencia. Un poquito para recordar o para quienes no conocen, en caso de, por ejemplo, de trabajo con agresores, con hombres que ejercen violencia, y sobre todo también con víctimas, ¿no? Dependiendo del marco que utilizamos, se utiliza mucho el modelo DULU. El modelo DULU es un modelo que se caracteriza justamente por esta rueda, ¿no? La rueda de poder y control, ¿no? Y es un enfoque centrado quizás en la violencia desde el marco de lo doméstico y sobre todo también desde lo que llamamos las creencias, las actitudes, ¿no? Se busca romper, se busca modificar, ¿no? Es un tipo de intervención que si bien es cierto, en su tiempo, cuando apareció, comenzó a tener resultados interesantes, ¿no? Por así llamarlo. Cada vez y también mientras la sociedad va cambiando, ¿no? La misma tecnología incluso influye también en cómo socializamos y demás, ha comenzado a tener ciertas limitaciones. Entonces, este modelo de reestructuración, de cambio, de quitar, poner, está adoleciendo, ¿no? Igual sigue vigente como parte de políticas públicas en muchos países, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, lo que está en el banco, perdón, en el Banco Interamericano de Desarrollo se promueve todavía el modelo DULU, ¿no? Que está bien lo que tenemos, lo mejor que tenemos. Sin embargo, ya se están realizando eh, algunas propuestas. Una de ellas la voy a mencionar justo ahora en unos minutos, que también tiene que ver justamente con esto de la ciencia contextual. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas de estos modelos tradicionales, ¿no? Básicamente que hay una poca atención a los factores de riesgo, ¿no? Esta poca irradiación a valorar los factores de riesgo de protección. También dentro de la literatura, sobre todo de la literatura criminógena, ¿no? Se habla mucho de factores estáticos y dinámicos.
lo cual también es algo muy importante que va más allá, ¿no? Algo estático es un factor que no va a cambiar, por más que tú quieras. Y algo dinámico, obviamente, es algo que está proclive al cambio, ¿no? Por ejemplo, un factor estático podría ser de repente haber sufrido abuso sexual, ¿no? Y un factor dinámico podría ser de repente las interacciones que tengas a partir de que te mudaste a un lugar, ¿no? Entonces, ampliar el paradigma de factores de riesgo de protección, incluir factores dinámicos y estáticos, así como otro tipo de propuestas son bastante importantes ya de cara a lo que se viene para trabajar en estos casos de violencia. También otra crítica, otro problema con estos modelos tradicionales es que son bastante punitivos, ¿no? Es decir, digamos, punitivos en un sentido esencialista, ¿no? El hombre es malo, casi por naturaleza, por no decirlo. Y olvidamos algo que quizás va más allá de la psicología, que tiene que ver con cuál es el sentido de, de- de trabajar en temas de violencia, que es la restauración, un enfoque de restauración. Es posible solo si, digamos, como el nombre lo indica, ¿no? Trabajamos desde desde la rehabilitación y demás. Entonces, estos enfoques a veces, de manera indirecta, ¿no? Transmiten la idea de que yo soy malo, yo soy el problema, ¿no? Y no como que yo también soy efecto o soy una consecuencia también de estas dinámicas sociales, ¿no? Culturales y que asumo un papel en esto, ¿ok? Eh, Otro problema también que no solo creo que viene con este tema de resorts, en realidad con las intervenciones generales que tiene que ver con que se generaliza, no se manualiza. Pero en ese sentido, puntualmente, hablando de agresores, tiene que ver mucho con que las intervenciones no diferencian tipos de delito o no, cosas así. Entonces lo que hace es que mezclamos a todo y a todos y eso es un problema. Y bueno, aquí la eficacia no se mide en términos de reincidencia, ¿no? Obviamente, yo voy a decir que mi intervención está funcionando en la medida que no haya reincidencia o que la reincidencia es bastante difícil en estos términos, ¿no? Realmente hacer un seguimiento es complicado y aparte la reincidencia suele darse a los 6 meses al año, ¿no? Que una persona no reincida en los próximos 3 años es una tarea bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Esto se lo podrán comentar incluso algunas personas que trabajan de manera más eh, detallada, ¿no? Con agresores en entornos penitenciarios, por ejemplo. Ok. Entonces, un poco de lo que sería la literatura, ¿no? En términos de ya terapias de tercera generación, terapias contextuales, ¿no? Aquí he rescatado algunas que me parecen interesantes desde el punto de vista de lo que abordan, ¿no? Por ejemplo, la terapia centrada en la compasión en víctimas, ¿no? Eh, Algo que se menciona en el informe de Cochrane, que quizás no lo detallé, tiene que ver con ciertas experiencias emocionales que hacen que las personas no superen, por así decirlo, el problema. Tienen que ver con la vergüenza y la culpa. Y de hecho las víctimas, ¿no? Experimentan bastante vergüenza y culpa. Un enfoque como la terapia centrada en la compasión posibilita mucho que el tránsito de estas emociones pueda fluir de manera mucho más apaciguante, incluso significativa, ¿no? En estos dos ensayos, por ejemplo, que se realizaron, pues se encontró que las puntuaciones para ideación suicida y las subescalas pues se redujeron de manera significativa, al igual que las distorsiones que están, digamos, mediando este tipo de experiencia subjetiva, ¿no? También se encontró que dentro de la indagación de la evitación experiencial también hubo un aumento significativo, ¿no? Y se centró bastante el estudio en ver cómo el tratamiento de las emociones tan problemáticas como la culpa, lo reitero, o sea, si van a trabajar con víctimas, trabajan con víctimas, indaguen bastante la culpa. Es, es bastante frecuente, por no decir como una norma, que aparezca esta emoción de alguna forma, porque obviamente, ¿no? Hay una historia de, digamos, de sometimiento psicológico detrás, donde básicamente la persona agresora, ¿no? O la historia de agresión que ha sufrido la víctima, pues se le dice que esa persona es el problema y demás, entonces es bastante impactante. ¿Ok? Ese es un estudio también que compara lo que es AGI-DBT para ver la tolerancia al malestar, ¿no? Una dimensión muy importante. Y básicamente aquí están algunas cuestiones formales de la investigación. Para este caso puntualmente se destacó quizás que termina siendo, digamos, más significativo, ¿no?
Entre muchos factores tiene que ver por la simplicidad, ¿no? Alguna forma se vuelve mucho más digerible, ¿no? Sí se ha demostrado y sí hay muchos estudios que replican la idea de que DBT en contextos de mujeres que tienen una victimización histórica, por así decirlo, les puede ser un poco más complicado, digamos, entrar con estas estrategias de cambio, ¿no? Habría que manejar muchísimo esta dialéctica, ¿no? Caso que no pasa con ACT, ¿no? Que es un poco más sutil con todo lo que plantea, ¿ok? Eh, bien, aquí también hay un pequeño estudio, ¿no? Sobre lo que son ya en tratamiento con perfiles antisociales, con agresores en general. Y bueno, es cierto que aquí en DBT sí tienen quizás más, más solidez, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, no solo este, ¿no? He elegido este porque agrupa un grupo de terapias, pero por ejemplo, si hay varios, si ustedes revisan, DBT se aplica en entornos carcelarios, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de aprender habilidades ayuda muchísimo, muchísimo a los agresores o a los delincuentes para poder, digamos, ir restaurándose gradualmente a una convivencia social idónea, ¿no? Algo también que destacar aquí tiene que ver con la terapia de desactivación modal, no sé si la conocen. La terapia de desactivación modal es un tipo de terapia que, digamos, recoge las bondades de ACT y DBT, ¿no? De hecho, tiene una especie de línea, ¿no? Donde se trabaja la validación, la clarificación y la redirección, ¿no? Y justamente se crea para digamos, perfiles o para problemas que tienen que ver con estas conductas disruptivas, no impulsivas, antisociales. Entonces, eh, es un tipo de modelo que funciona bastante, ¿no? Y que no solo trabaja con el usuario, sino también con la familia y ha encontrado bastantes resultados interesantes en este tipo de trabajo. Algo más, de repente, algo más actual, algo vigente, algo que está haciendo como una especie de construcción en este tiempo que se viene trabajando, tiene que ver con el modelo, con la propuesta de Active, ¿no? Active es una propuesta basada en ACT, basada en valores, que la lidera la autora Amy Sarling. Esta es una propuesta que ya se está desarrollando desde hace más o menos 8 años, ¿no? Hay todavía algunas cosas que no se han publicado. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué tengo este material? Bueno, es que la autora Sarling dio una conferencia en el ICBS Perú y bueno, ahí compartió un poco el material inédito, ¿no? Y bueno, me pareció importante poder compartirlo con ustedes. Tiene que ver cómo este modelo Active, una propuesta alternativa, ¿no? Al modelo DULU, ¿no? Que es el modelo estándar, por así decirlo, es el gol estándar actualmente en cuestión de programas para intervenir con agresores, ¿ok? Eh, y la diferencia aquí se ve muchísimo en lo que son la reincidencia, que es lo importante, ¿no? Si se dan cuenta, en cuestiones de AC y Lulu, ¿no? Por los colores que están allí, en AC hay una reducción bastante importante, ¿no? Tanto en cargos violentos como en cargos no violentos, como en cargos de violencia doméstica, a diferencia de modelo Lulu. Hay también una reducción importante, ¿no? A partir del informe de las víctimas, ¿no? Lo que llamamos el informes, respecto a la agresión física y verbal, a las conductas de control y a conductas de acoso. Se reduce muchísimo más con este modelo de ACT o ACTIV, ¿no? Que es el nombre completo. Y bueno, algo que también es importante aquí destacar y que parte de la honestidad, digamos, científica, ¿no? La doctora mencionaba en su ponencia justamente a qué se debe este cambio, a qué se debe esta diferencia, ¿no? Y su primera respuesta fue, no lo sé, no lo sabemos, no sabemos por qué, pero se hipotetiza, ¿no? Y esperamos o se espera que se pruebe que este cambio tiene que ver básicamente digamos, por los mecanismos centrales que median tanto el modelo basado en ACT como el modelo DULU, porque el modelo ACT trabaja bajo la premisa de trabajar la depresión psicológica, ¿no? Y la evitación experiencial, mientras que el modelo DULU trabaja bajo la teoría del sexismo ambivalente, ¿ok? Que tiene dos tipos de de raíces, ¿no? Un sexismo hostil y un sexismo benevolente. Entonces, hasta ahora
se ha corroborado o se ha tenido en cuenta de que esto podría ser el tipo de factor que esté generando cambios en estos tipos de propuestas. ¿Ok? Bien. Finalmente, para ir terminando, aquí hay una propuesta, un marco contextual, ¿ya? Este es un marco contextual que está en un texto, no puse aquí la referencia, me parece que la puse al final, de 2008, que es muy importante. Obviamente no se espera manualizar esto, pero es una forma de acercarse a comprender de alguna u otra forma cómo puede darse el análisis de unas conductas violentas, ¿ok? Al igual que también puede trabajarse cómo se previene, por ejemplo, el acercamiento de las víctimas a este tipo de contexto, ¿ok? Aquí les mencionaba, por ejemplo, cómo este marco contextual considera, por ejemplo, lo que llamamos esta herencia criminógena, ¿no? De los factores dinámicos estáticos, aunque aquí le llamamos factores o antecedentes próximos, ¿no? Próximos y estáticos, pero básicamente tiene que ver con esta cualidad de cambio. Entonces, se indaga esto, ¿no? Y aparte se consideran los discriminativos, ¿no? Como podrían ser justamente los que nos permiten a nosotros diseñar un plan de seguridad conductual, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las agresiones se disparan cuando está la pareja o cuando los hijos se van, ¿no? O en un lugar específico, tal vez en la calle se controla, pero ni bien entras a la casa ya comienza a vociferar, ¿no? O de repente cuando la persona está de repente manipulando algo o qué sé yo. Entonces es importante ir explorando, ¿no? Explorando cuáles son para cada caso esos discriminativos que hacen que la conducta de violencia aparezca, ¿no? También se destacan algunas variables motivacionales, ¿no? Operaciones motivacionales como el alcohol, ¿no? Que es, de hecho, uno de la mayoría de programas en términos de políticas en salud pública buscan trabajar mucho el consumo de alcohol, porque es bastante frecuente que a partir del consumo de alcohol se desarrollen bastantes situaciones de violencia familiar, por ejemplo. Entonces, se trabaja mucho, bueno, es una variable a considerar, ¿no? También el de estrés que pueda darse por temas de trabajo, por temas en este caso, por ejemplo, en entornos latinos, ¿no? Se ve mucho ese tema del estrés comunitario, ¿no? Por la vecindad, incluso ahora mucho en temas de, de ciertas, cada vez vivimos en departamentos, ¿no? En pisos así aglutinados, y esto a veces hace que también haya ciertas operaciones que se vayan construyendo así. También la satisfacción con la relación y demás. Entonces, son variables a considerar muy importantes. Ya en cuestión a la conducta propiamente, ¿no? Y aquí se señala como entrenamiento algunas habilidades, ¿no? Afrontamiento, solución de problemas, regulación emocional, algo que tal vez es muy familiar desde la DBT, así que se considera aquí, así como las reglas verbales que se trabajan eh, quizás para trabajar un poco la difusión, ¿no? Las creencias sobre violencia, creencias sobre las estrategias de resolución de conflictos sin violencia, sobre el alcohol también o el uso de drogas. Es muy importante que las personas que trabajen en situaciones de violencia tengan conocimientos extensos, sólidos, o en todo caso que se vayan familiarizando cada vez más con teorías de violencia y demás, porque hay mucho que trabajar en términos de creencias o reglas, ¿no? Están los mandatos de género y demás, que también son bastante relevantes. Bueno, en cuestión de consecuencias, ¿no? Hay una reducción regularmente, ¿no? Obviamente esto es una especie de esquema orientador, ¿no? No pretendamos que sea para todos igual. Una reducción de la angustia regularmente trae, y de hecho el libro de Rives y Bandura, donde habla sobre la agresión, también se considera este tipo de consecuencias, les invito a revisar, me parece que es del 76, un libro que habla sobre la agresión desde el punto de vista vicario, ¿no? Y hay un apartado donde señala las consecuencias que refuerzan justamente la conducta agresiva, ¿no? También puede darse el elogio de terceros, ¿no? Muchas veces en el tema de las masculinidades, digamos, normativas, ¿no? Muchos hombres terminan recibiendo refuerzo vicario, ¿no? Refuerzo social, perdón, a partir de las conductas violentas que ejercen, así como el propio hecho de sentir que uno mismo se hizo más hombre a partir de resolver un problema con la violencia, ¿no? En este caso es fortaleciendo ciertas reglas, ¿no? O ciertos mandatos de género.
También puede haber algunas consecuencias que son desagradables, obviamente, o que pueden reducir la posibilidad de violencia. Sin embargo, es más posible que las consecuencias que refuerzan se mantengan, ¿no? De ahí que la violencia termina siendo algo que está en el aire, en el aire, se refuerza casi desde muchas maneras, ¿no? Desde lo cultural, desde lo histórico y bueno, obviamente desde lo interpersonal. Bien, aquí hay algunas referencias, si ustedes quieren profundizar, quieren detallar, pues aquí se los dejo y creo que eso sería todo. Todo estar en el tiempo, así, más o menos en el tiempo. Si hubiera preguntas, igual estoy atento y si no, ya me comentan, por favor. Gracias. Sí, excelente, excelente, Albert. Una consulta. Habías mencionado el modelo Duluth y has aplicado ambas en diferentes grupos de personas individualmente. ¿Encuentras algún tipo de diferencia significativa quizás? Ya. A ver, el modelo Dulu y el modelo Active son modelos que se suelen aplicar más en entornos grupales. Si me dices si yo le he aplicado en un entorno grupal, no le he aplicado porque en la primera, digamos, donde se está trabajando, sobre todo Active, son con personas que están sentenciadas o tienen algún tipo de tipificación por, ¿no? O sea, están seguidas por el sistema. Entonces, es más probable que se aplique en contextos de, digamos, penitenciarios, de medio libre o medio, ¿no? Medio libre, ¿conocen? Medio libre básicamente es como aquellos agresores, ¿no? Que de hecho muchos de ellos calzan en este tipo de violencia doméstica, ¿no? Que no entran a prisión porque, digamos, no cumplen, por así decirlo, con los requerimientos mínimos para ingresar a la prisión, pero que están obligados a hacer trabajo comunitario, que a su vez pueden hacer 5 o 10 horas, que es lo normal de sesiones de trabajo, ¿no? Ahí, porque estos tipos de intervenciones son bastante amplias, ¿no? Son sesiones de 2 horas, de 3 horas, y bueno, yo personalmente no lo he aplicado, pero sí conozco, sí conozco personas de medio libre que lo aplican, ¿no? Con sus variantes, obviamente, ¿no? Adaptadas aquí al contexto, en este caso nacional. Creo que excelente. Habías mencionado de que estabas fuera de Lima, fuera de Alejado. En cuanto a tu experiencia, ¿hay algún tipo de diferencia significativa en cuanto a la violencia de género o violencia hacia la mujer en específico, ya sea en provincia y acá en Lima, en tus intervenciones? En eso sí, es algo bien curioso, ¿no? Y imagino que en cada entorno va a cambiar. Eh, en provincia, por ejemplo, cuando se trabaja con víctimas o cuando me he trabajado con víctimas, primero que sí he notado que las víctimas son menos conscientes de que son víctimas digamos, en lugares de, de la periferia, ¿no? Del Ande, de la selva. Eh, lo que pasa es que sucede mucho que en estos contextos hay toda una tradición que justifica, vamos a decir, normaliza muchas prácticas, ¿no? Como por ejemplo, algo que recuerdo mucho que pasó alguna vez fue que cuando estábamos haciendo, bueno, éramos un equipo que hacíamos visitas domiciliarias, había una comunidad donde eh, bueno, ahí las mujeres no pueden tener otra pareja si es que tienen un hijo ya con una persona, con un varón. En este caso había una señora que tenía sus tres hijas, pero su pareja se fue del hogar, o sea, se fue de la casa, ¿no? Se fue con otra mujer en este caso. eh, y cuando la comunidad se enteró que la señora tenía un saliente, ¿no? Estaba saliendo con otra persona, lo que hicieron fue botarla de la comunidad, ¿no? Entonces, tú te das cuenta como, por ejemplo, en el caso del hombre se le permite con mayor, digamos, libertad, digamos, decidir sobre su vida a partir de esto, y a la mujer se le limita, incluso se le excluye, ¿no? De una forma mucho más descarada. Y cuando uno indaga, por ejemplo, ciertas motivaciones de fondo, te das cuenta como que te dicen de repente, no, es que ella es la mamá, que me hace generar a sus hijos, ¿no? O que siempre ha sido así. Incluso hay personas que de mayor edad que te dicen, no, es que el hombre puede, ¿no? Usan ciertas metáforas, por así llamarlo,
¿no? El hombre puede germinar, ¿no? En diferentes lugares, es parte de ser hombre, ¿no? Y la mujer no, ¿no? Entonces, cosas así suceden bastante y influye, obviamente, porque trabajar con personas con ciertas creencias mucho más arraigadas y culturalmente mucho más, a veces, enmarcadas en un sistema de creencias, es una tarea que va a implicar mucha paciencia, pero también mucha comprensión de entender que es un sistema al cual tú te enfrentas, no es solamente una persona, ¿no? Como lo que vamos a ver seguramente en estos casos bastante. Bien, bien, excelente, Albert. A ver, hay preguntas en el chat. Ya. ¿Continúas? Hola, hola, hola. Ya. Bueno, gracias, Albert, gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están interesadas de repente en este tema y en otros que puedas estar dando? Sí, bueno, no traje un flyer, pero bueno, hay una página que nosotros construimos que es la página de Insight, ¿no? Sí sería, a quienes les interesa, nosotros trabajamos netamente temas de violencia, no solo violencia contra la mujer, trabajamos desde muchas miradas. Ahora también estamos con el tema del mes Pride, ¿no? Viendo cómo la violencia atraviesa también a ciertos grupos, ¿no? Históricamente discriminados y demás. Así que quienes quieran conocer un poco más, sobre todo también tenemos cursos, talleres y demás, pues pueden visitarnos en Instagram, Facebook y demás. Gracias por el espacio.